Bueno, entonces una vez que hemos visto los conceptos anteriores, vamos a proceder a efectuar el desarrollo de el valor del delta de área, o sea, el elemento de área comprendido entre dos radios, R sub i menos 1 y R sub i, o sea, un radio cualquiera y el radio inmediatamente anterior, teniendo en cuenta la partición del intervalo que hayamos hecho en el sentido radial de las coordenadas polares. Y un delta de ángulo, que en este caso no está marcado, que correspondería a este valor que está aquí. Si tomamos entre estos dos ángulos, eso ahí sería un delta de θ, delta θ sub j, y sería igual a la diferencia entre θ sub j y θ sub j menos 1, o sea, el ángulo inmediatamente anterior y el ángulo actual, o sea, la diferencia entre el ángulo actual y el ángulo inmediatamente anterior, el valor inmediatamente anterior de la partición. Del mismo modo que teníamos RI y RI menos 1 el anterior, tenemos acá un θj y un θj menos 1. La diferencia entre esos dos es el delta θ sub j. Es nuestro objetivo determinar el área de este elemento delta A sub ij en el sistema de coordenadas polares. En el sistema de coordenadas cartesianas, como nosotros ya sabemos y es fácil deducir, el elemento de área delta A sub ij es igual al delta x, que en este caso es igual al x sub i menos el x sub i menos 1, por el elemento, al tratarse de un cuadrado o un rectángulo, sería base por altura o ancho por alto el área del elemento rectangular en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces el delta i, del mismo modo, es igual a el i sub j menos el i sub j menos 1. Por eso el elemento de área lo referenciamos con ambos subíndices, porque depende tanto de la longitud de su delta x como de la longitud del delta y. Si yo varío cualquiera de estos dos, varía el área. Entonces el área depende tanto del subíndice y como del subíndice j. Esto es fácil de ver, obviamente no es la superficie de un rectángulo o de un cuadrado. Pero cuando nos vamos al sistema de coordenadas polares va a tener una diferencia, no va a ser simplemente el producto de la diferencia de radio, el delta r, por la diferencia angular, el delta θ. De hecho, si nos basamos en lo que vimos anteriormente del área del sector circular, vamos a ver que el área de esta región que está sombreada aquí, que sería el elemento, el rectángulo polar elemental, va a ser igual a la diferencia entre dos sectores circulares. Si nosotros consideramos dos círculos concéntricos, de modo tal que podamos tener comprendida una región anular, un anillo circular, vamos a ver entonces que en esa región anular, si trazamos dos rectas, para determinar un trapecio circular o un rectángulo polar, vamos a tener en este caso, entonces, lo que resulta es, nosotros queremos determinar el área del rectángulo polar o el trapecio circular, o sea, un sector ya no de un solo círculo, sino un sector de un anillo circular, generado a partir de dos círculos concéntricos. Si primero calculamos toda esta área, sería un sector circular y nosotros ya sabemos calcularlo. Es un medio del radio, este radio al cuadrado, por el ángulo θ subtendido en este sector circular. Si ahora calculamos la de este sector circular más pequeño, correspondiente al radio interno del anillo circular, se lo restamos a la área más grande del sector circular del radio mayor y entonces vamos a excluir esta parte que le restamos. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos es el área del anillo circular. Y justamente el área de ese sector de anillo circular, trapecio circular o rectángulo polar, todos nombres equivalentes para referirnos a esta región del plano en el sistema de coordenadas polares. Por lo tanto, el área que estamos buscando, el elemento delta A sub ij, va a ser igual a la diferencia de esos dos sectores circulares. Por eso habíamos recordado la expresión del área del sector circular. El primero, el del radio R sub i,
que sería todo esta parte, es decir, iríamos hasta ahí, calcularíamos todo la superficie o el área de ese sector circular correspondiente al radio más grande, que es el R sub i. Entonces tendríamos un medio de R sub i cuadrado por el delta θ sub j, esta diferencia angular, que resulta de hacer la diferencia, como dijimos, del θ sub j, que es el ángulo mayor, menos el θ sub j menos 1, que es el ángulo menor. Eso nos daría el área de todo este sector circular más grande. Si ahora le restamos el área del sector circular más pequeño, que corresponde a este radio, entonces nos vamos a quedar con la parte que está sombreada en celeste, que es nuestro delta A sub ij. De modo tal que al anterior le restamos entonces un medio de el radio anterior, R sub i menos 1 al cuadrado, por el delta θ sub j. Ambos comparten la misma apertura angular, o sea que el delta θ sub j es uno solo. La diferencia entre estas dos áreas, la del sector circular más grande menos la del sector circular más chico, me da como resultado el área del elemento, el rectángulo polar elemental. Una vez que tenemos esto, podemos fijarnos que hay dos términos en la expresión y que ambos términos comparten los factores 1 medio y delta θ sub j, 1 medio y delta θ sub j. Por lo tanto, podemos extraer esos factores comunes y nos va a quedar 1 medio por delta θ sub j por la diferencia de los cuadrados de los dos radios, el R sub i y el inmediato anterior R sub i menos 1. Justamente como es una diferencia de cuadrados, la vamos a factorizar, recordando el caso del factoreo de diferencia de cuadrados, como el producto de la suma de las bases, R sub i y R sub i menos 1, por la diferencia de las bases, o la resta de las bases, R sub i menos R sub i menos 1. Entonces llegamos al paso que tenemos aquí. Una vez que estamos ahí, bueno, habíamos ya aclarado que el delta θ sub j era la diferencia entre los dos θs, la diferencia entre los dos radios, R sub i menos R sub i menos 1, configura un delta R sub i, un delta de radio. Pero este otro término que nos queda aquí por la factorización de la diferencia de cuadrados es la suma de dos radios inmediatos en la partición, en la subdivisión que hemos hecho entre este radio inicial y este radio final de nuestra región, nuestro rectángulo de integración en el sistema de coordenadas polares. Lo hemos subdividido en sucesivos radios. Hemos particionado el intervalo al igual que los ángulos, como en el sistema rectangular hacíamos en X y en Y. La suma entonces de dos radios inmediatos y multiplicado por un medio nos vamos a quedar, digamos, con esta parte. Eso que configura, tenemos la suma de dos radios y lo dividimos por 2, o sea que estamos haciendo una especie de radio medio o radio promedio. Eso va a ser igual a un R sub ij, que va a depender de los dos subíndices. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos el delta de ángulo, mantuviésemos la partición en radios, como está R sub i menos 1, R sub i, los sucesivos y los anteriores, pero modificamos esta apertura, supongamos que hacemos, por ejemplo, que vamos a dividir el intervalo, lo vamos a dividir en lo que respecta a los ángulos, en ángulos más pequeños. Entonces trazaríamos más rectas, de modo tal que tendríamos algo como esto. Supongamos que ahora vamos a hacer estas particiones, cada una de las anteriores que teníamos las vamos a dividir por 2. Entonces vamos a tener ahora regiones más pequeñas. Nuestro delta A sub ij se va a dividir en 2, este de acá arriba y este de acá abajo. Entonces, si hubiésemos tomado algún punto intermedio, dependiendo de esta apertura angular que tomemos, podríamos estar afuera o adentro de las nuevas regiones elementales más pequeñas que ahora surgen de esta partición que se dice más refinada, porque hemos tomado cada una de las divisiones anteriores y las hemos descompuesto, en este caso, en dos divisiones más pequeñas. Podríamos hacerlo en un orden mayor. De modo tal que lo importante de todo esto es que tengamos en cuenta que cuando sumamos dos radios y dividimos por 2 estamos obteniendo un radio medio o un radio promedio, de modo tal que a este factor le vamos a llamar directamente R sub ij. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el delta R aquí, vamos a expresar entonces lo que teníamos antes. Hemos hecho el paso de extraer el factor común primero, luego factorizar la diferencia del cuadrado de los radios, y con estas modificaciones que acabamos de explicar, nos queda finalmente que el delta A sub ij es igual al radio medio, R sub ij, por el delta de radio, que corresponde a esta diferencia, por el delta θ sub j que ya estaba. Y esto es efectivamente lo importante que tenemos que concluir, o a la conclusión importante a la que llegamos, que nos dice esta expresión cuál es, o nos describe
cuál es la expresión analítica de un elemento de área en un rectángulo polar, en un recinto de integración que está particionado en rectángulos polares. Así como en el sistema cartesiano, estos cuadrados de base delta x y altura delta y, como lo queremos ver, o largo y ancho delta x por delta y, son los elementos de área, las áreas elementales en un recinto de integración en coordenadas rectangulares. Bueno, estas porciones de anillo circular son los elementos de área, las áreas elementales en un recinto de integración en coordenadas polares. Y hemos llegado a la conclusión, a través de este razonamiento geométrico sencillo, partiendo de el área de un sector circular de radio R y ángulo θ, que el elemento de área delta A sub i j en un rectángulo en el cual podemos subdividir una región de integración en coordenadas polares es igual no solamente al producto de los delta de las variables polares, como pasaba por ejemplo en el delta A sub i j en coordenadas cartesianas, el delta x por el delta y, siempre digamos van a estar los productos de los deltas de las variables correspondientes del sistema coordenado que estamos utilizando. Pero aquí lo importante es que aparece este factor. Eso es la diferencia, es una diferencia fundamental entre estos dos sistemas coordenados. Aquí ese factor no está por el simple hecho de que es unitario. En el sistema cartesiano ese factor siempre va a valer 1. Y esto es fácil de ver si tenemos en cuenta el hecho de que para un determinado recinto de un rectángulo polar en coordenadas polares, vamos a tener el hecho de que el elemento de área en coordenadas polares depende no solamente de los delta de cada una de las variables, como siempre va a ocurrir en cualquier sistema coordenado, sino también de este radio aquí, o sea, va a ser directamente proporcional a una de las variables polares, que es el radio. Es fácil de ver si tenemos en cuenta, por ejemplo, esto que hemos dibujado aquí, donde tenemos dos regiones, dos rectángulos polares correspondientes a dos anillos circulares, uno con un radio determinado, que será este radio de aquí, y otro con un radio mayor, que lo vamos a poner así. Evidentemente, la apertura angular de ambos es la misma, pero obviamente el segundo, el correspondiente al radio mayor, tiene un área más grande, y eso nos muestra la dependencia directamente proporcional que hay entre el área de un rectángulo polar o un sector de anillo circular en función del radio. Si bien se mantiene el valor angular, el delta de ángulo, a medida que el radio se incrementa, el área es directamente proporcional al radio. Por eso aparece este factor aquí, que nosotros pudimos deducirlo en base a plantear las expresiones que nos llevaban a obtener el área de un elemento de este tipo. Es algo que no pasa en el caso de los elementos rectangulares, ya que en este caso, si yo por ejemplo traslado este delta de área, por ejemplo, yo me desplazo en x manteniendo el delta x y el delta y, es como que corremos este cuadradito acá a la derecha, y eso no hace que el área se modifique. Mientras mantengamos, obviamente, no hayamos modificado la partición, la distancia que hay entre un x sub i y el siguiente o el anterior, y lo mismo que entre un i sub j y el siguiente o el anterior, si yo voy desplazando este rectángulo a lo largo del plano xy y mantengo los deltas, no se modifica su área. Por lo tanto, el elemento de área solamente va a depender de los deltas, del largo y del ancho. En cambio, cuando estamos en un sistema coordenado polar, si nosotros nos vamos desplazando radialmente hacia afuera, el área se va incrementando por más que mantengamos los elementos de área, y por más que mantengamos también el delta de radio, porque este delta de radio que hay aquí es el mismo que o similar que este delta de radio. Quizá no lo hice tan similar en el dibujo, que este delta de radio que está aquí. A lo mejor imaginen que lo hubiese hecho un poco más correspondiente, que debería pasar por ahí el círculo interno. Obviamente seguiría siendo el área de este rectángulo polar mayor a este. Por más que mantenga el delta de radio y el delta de ángulo, a medida que el radio se incrementa, el área se incrementa. Y si lo vemos al revés, si nos movemos radialmente hacia adentro, a medida que el radio disminuye, el área disminuye. Por lo tanto, lo importante y lo que hemos concluido geométricamente es que el elemento de área depende no solamente de los deltas, sino que también es directamente proporcional a una de las variables polares, que es el radio. En general podemos hablar de sistemas coordenados generalizados, donde el elemento de área, vamos a decir, el delta A sub i j, va a ser siempre una función de
un factor, podríamos verlo como una especie de factor de conversión, mu, por los deltas de las variables correspondientes a ese sistema coordenado, que para el plano obviamente van a ser 2. Entonces podríamos ver que el elemento de área en un sistema genérico va a estar dado por el delta de cada una de sus variables, aquí representadas por A1 y A2, por un factor mu, que en el caso del sistema cartesiano siempre va a ser un 1, y en el caso del sistema polar siempre va a ser una de sus variables, que es la r.